Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy estoy súper emocionado. Estoy en el antiguo reino de Dahomey, donde en el siglo XVII se forjó una nueva religión, el vudú. Y estoy aquí para hacer un trabajo sobre Egungun, el orisha más respetado y popular de esta religión. El Egungun es una divinidad ancestral, el espíritu de los antepasados que vive debajo de un traje muy especial. Y sobre todo, lo más importante, llevo meses trabajando en este proyecto. Es la primera vez que un occidental consigue sacar 8 Egungun del templo Egungun, del templo de Balé. Vamos allá y ahora os cuento la historia y veis la serie fotográfica que voy a realizar, única en el mundo. No os lo perdáis. Bueno, y estoy aquí con mi amigo Ulosh, que bueno, si no fuera por él, aprovecho para presentároslo. De verdad que yo he viajado por todo el mundo, he tenido guías de todas clases, pero absolutamente nadie como Ulosh. Es el mejor guía que os podéis encontrar, con mucha diferencia. Como os he dicho, Ulosh nos ha encontrado un contacto súper importante para poder sacar esos 8 Egungun de este templo. Esto no se ha hecho nunca, vuelvo a repetirlo, pero es que estoy súper contento. Gracias, Ulosh. Y bueno, pues ahí por delante os he enseñado el señor en moto que va delante, que es nuestro contacto. Vamos a ver cómo sale, pero yo creo que vamos a hacer un trabajo fotográfico y documental muy especial. El Egungun proviene del reino de Oyo en Nigeria. Durante la guerra que hubo entre este reino de Oyo y el reino de Dahomey, hubo un intercambio cultural y es lo que ha quedado dentro de la batalla que hubo entre ellos, pues un legado cultural importante que se sigue perpetuando hasta el día de hoy. De hecho, cada muerto de cada familia real está simbolizado con la reencarnación de un Egungun que viene, baila y bendice todo el pueblo para que la gente tenga vida larga, para que no haya enfermedades, para que haya buenas cosechas. Es un conjunto de cosas importantes que impacta positivamente la vida cotidiana de la gente. Bueno, estamos ya en la puerta del templo de Balé. Vamos a conocer al sacerdote supremo, al que nos va a abrir las puertas para que podamos hacer este trabajo. Bueno, pues este es Balé, encantado. Balé, muchas gracias. Muchas gracias. Y es el monje supremo el que nos va a abrir las puertas para poder hacer este proyecto que llevo tantos meses trabajando, este proyecto único que se llama Egungun. Bueno, esto que acaba de hacer Balé, pues se considera como un símbolo de paz y es tirar aguardiente en la puerta del templo 3 veces. Y lo más importante, significa que podemos entrar y que nos da la bienvenida al templo. Bueno, perdonadme, pero estoy súper emocionado. Empezamos Egungun, empezamos con el primer Egungun. Bueno, ya tenemos el primer Egungun. El Egungun no se puede tocar. Su traje está compuesto de diferentes capas. La idea es que dentro del traje, yo estoy con la carne de gallina, dentro del traje no hay una persona, hay un espíritu. O sea, acabo de fotografiar a un espíritu. Y yo sinceramente no sé la línea entre la verdad o la mentira, yo no sé qué deciros, pero yo estoy realmente emocionado con la carne de gallina. El Egungun demuestra a la comunidad que después de la muerte el espíritu renace, y renace de una forma más bella y poderosa.
Como os he dicho, el traje se compone de un montón de capas. Esas capas están diseñadas para hablarnos de lo cotidiano y de lo mundano y de lo sagrado también, y nos conectan con los difuntos. Perfecto. Cuarto. Guau, estoy sudando como un cochino. Otra cosa muy importante, no sé si os he dicho porque os estoy contando un montón de cosas, es que no se puede tocar al egungun. Gbàtí òrìṣà ló jẹ́ òrìṣà, òrìṣà pàápàá ló jẹ́ bíbáyìí, tó wà bíbáyìí ló jẹ́ òrìṣà, ló jẹ́ òrìṣà àfọ̀gán fún ọgbọ̀dá òrìṣà bí Jágbà ni mò ń jẹ́. Ìtẹ́ tèmi ó yàtọ̀ fún ẹlẹ́lu, agbádá, abẹ̀bẹ̀, alápò, jọ́bí, alágbádá. Ìtẹ́ tèmi ó yàtọ̀ fún yín. Gbàtí méjì dé, mo jẹ àsìkí tèmi fún àwọn Mario tó sọjú, tó súnmọ́ mi, tó súnmọ́ iṣẹ́ mi náà. Mo ń gbàdúrà fún yín. Ẹ̀yin tó máa wo òrìṣà wípé òrìṣà ló jẹ́ òrìṣà, ebi ń bá pa yín tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ nǹkan ọlọ́jẹ ní ọ̀rọ̀ wọn ọ̀tá. Ṣọ́ gbọ́dọ̀ jí mọ̀ wí. Ibà àgbo àgbo làdúgbà o, nkọ́lé làjú ọ̀hún bá àgbo àgbo làdúgbà fún ọlẹ́gbà èṣù ọ̀nà. Wọ́n sọ lórí ibà àgbo làdúgbà o. Ọmọdé kọ́lé làdúgbà àgbo làdúgbà fún ọlẹ́gbà èṣù ọ̀nà. Ètò lóde ìgbà àgbo làdúgbà o. Wọ́n kọ́lé lọ́jú fọ́rígbà àgbo làdúgbà fún ọlẹ́gbà ètò ọ̀nà. Este es el penúltimo egungun. Ahora voy a hablar con cada uno de ellos. Bueno, yo no puedo hablar, necesito un intérprete porque conmigo a mí no se pueden dirigir, y un poco que nos cuente cada deidad, cada orisha, lo que significa, ¿no? Y ya por fin tenemos aquí al último egungun. Estoy chorreando. Vamos a fotografiarlo y ahora vamos a intentar hablar con ellos. Bueno, pues al final hemos tenido suerte y Valé, el monje de aquí de este templo vudú, nos va a llevar a un sitio secreto. Bueno, Valé, el sacerdote de este templo vudú, quiere tener un detalle con nosotros y nos va a invitar a un licor. Y esto de abrir el licor, esto es un, vamos, es como, pues eso, pues dándote las gracias por todo y por ser sus huéspedes. Sí, sí, sí. Ahora hay que tirar, ¿no? Un poquito. ¿Hay que brindar con él? Sante. Bien, bien. Otro. Hostia, el whisky este está que te caga. De hecho, yo no tomo alcohol mientras curro, pero esto es la caña, está súper rico. Tiene buen gusto el monje eligiendo el whisky, ¿eh? Un gusto exquisito. Bueno, este ya es el segundo y el último. Otro pistolero y terminamos el trabajo definitivamente. Me exhibo, Sante. Adentro. Buenísimo. Buenísimo. Esto atonta. Lo estoy viendo hasta guapo al monje. Bueno, pues esta es la autorización que viene del gobierno para que mañana se pueda celebrar esta celebración de Gungun
se van a reunir más de 50 etnias justo en este lugar. Y bueno, no nos lo vamos a perder. Nos han dicho que es imposible, que no se puede fotografiar. Vamos a intentarlo, pero va a ser complicado poder fotografiar esta celebración, que evidentemente no ha sido fotografiada nunca en la historia porque no está permitida. Bueno, esta es mi estrategia, o sea, no vamos a poder fotografiar todo lo que va a ocurrir mañana. Y bueno, ya lleva 2 pelotazos de whisky. Voy a intentar darle un tercero a ver si lo emborracho y lo convenzo. En serio que esto no está preparado. Vale, después del pelotazo que se va a pegar, vamos a intentar preguntarle a ver si cambia de opinión. Okay. Yo me tengo que tomar otro. Vale, Jonaha. Ahora vale, Jonaha. Hostia, me ha salido el tiro por la culata, tío. Monami. Me ha salido el tiro por la culata. Me ha salido el tiro, esto me ha salido el tiro por la culata. Bueno, mañana si me... El rollo es que si me permite grabar mañana, no sé si tendré resaca. Y vas a ver a espectáculo. Cham. Vale. Dios. Cuito. Alors toi, tu comment tu vas? Oui, cuito. Bah, on est aussi quand. Il est encore. On est ami encore. Charlie. Bien qu'on le bâti bail encore. Il est là. Ben, dis, on a vu que tu vas là. Tu vas bien. Ton il quoi cabi? On timbo là. Eh, jawe. Ouais, qu'à sort. Jawe. Ah, tu comment tu vas? Ah, pas de. Hein? ¿Qué pasa? Pues apoya la cabo y pura. Y está de filmar. Bueno, vamos con Balé, vamos con el capo, con el monje que controla toda esta zona. Iros en Gungun, lo primero que tienen que hacer es mostrarle pleitesía a él. Es un privilegio, no nos podemos separar de él porque si no, no vamos a poder, como os he dicho antes, fotografiar todo esto. Es curioso porque si el Egungun llega a tocar con sus trajes a alguna de estas personas, sobre esta recaerá una maldición. Y ese es el gran morbo, gritarle al Egungun para que te persiga
y evitar que te toque con sus telas. Aunque no os lo creáis, me tengo que marchar porque esto se ha liado. La celebración del Egungun termina a sellazos. Algo tan sagrado, algo tan místico, parece mentira que termine así, pero se vuelve realmente peligroso. Y no tengo más remedio que irme porque el ballet, la persona que me ha infiltrado aquí, me dice que no se hace responsable de mi integridad física. Con lo cual, vámonos. Y bueno, esto ha terminado ya.